La semana pasada habíamos empezado este fascinante viaje por el libro de Hechos de los Apóstoles, que como lo habíamos manifestado, no es tanto Hechos de los Apóstoles, es Hechos de Cristo a través de su Espíritu Santo, obrando en hombres y mujeres como nosotros, simples, sencillos, pecadores, redimidos por gracia. Y hoy vamos a ver el cumplimiento de la promesa, esta promesa hecha por el Padre, y el Padre les enviará otro Consolador. ¿Sí? Es la promesa cumplida, y esta la vemos manifestada en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y si me acompañan en la lectura, vamos desde el versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, todos juntos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Palabra del Señor. Amén. A veces no tenemos muy en cuenta lo que representan las fiestas judías y el símbolo que tiene que ver con nuestro Salvador. He titulado a este sermón El Cisne Negro. Y muchos dirán: el cisne negro, ¿pero por qué? Más bien era que le ponga la palomita blanca. Porque más asociamos al Espíritu con una palomita blanca que propiamente con un cisne negro. Pero no. A lo que me refiero con cisne negro es una expresión usada en filosofía o en economía para hablar acerca de un evento que tiene tres características. El primero es altamente improbable, nadie lo espera. ¿Sí? El segundo causa tal impacto que nada vuelve a ser igual. O sea, es un evento que nadie lo espera y que cuando se da, cambia por completo el orden natural, ¿sí? Y lo tercero es que una vez que se da, los expertos tratan de explicarlo como si hubiera sido algo esperado, ¿sí? Entonces, sí, a algunos les puede parecer que está rebuscado el cisne negro para explicar esto, pero la verdad es que no. Y lo voy a demostrar en 4 porciones que vamos a analizar el día de hoy. Primero, sí, para nosotros es un cisne negro, es totalmente inesperado. A pesar de que el Señor Jesús les dice a sus discípulos: esperen el cumplimiento de la promesa del Padre cuando el Espíritu Santo venga, tenemos que ser claros, ninguno sabía cómo iba a pasar. Ellos estaban esperando, fueron obedientes, fueron al aposento alto, permanecían unánimes en oración, pero no sabían cuándo, cómo, ni cómo se iba a producir
este evento. Para ellos era inesperado, pero para Dios es algo totalmente planeado. Si nosotros nos vamos hacia las fiestas que el pueblo judío celebra, inclusive hasta hoy, sin haber entendido que eran nada más un símbolo de lo que ocurriría y se cumpliría totalmente en Cristo. Pero nosotros sí lo podemos ver, pero tenemos que remitirnos a entender estas fiestas. La primera fiesta que se celebra en lo que se conoce como las fiestas de primavera está la fiesta de Pascua, que se ve totalmente cumplida en la muerte de Jesucristo. ¿Recuerdas cómo comenzó la Pascua en el desierto cuando el ángel de la muerte pasó sobre sobre Egipto matando a todos los primogénitos, e Israel puso sangre de cordero en las puertas? Así comenzó la Pascua. Y en Cristo la Pascua se cumple cuando Él derrama su sangre y nos libra del pecado y de la muerte, porque Él es el Salvador. Pero luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta de los panes sin levadura se celebraba, a continuación de la Pascua, seguidillo, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es la sepultura de Jesús, porque el pan sin levadura representa el pan sin pecado. La levadura, siempre que la encontramos en las Escrituras, está hablando acerca del pecado. Cuando hablamos de la fiesta del pan sin levadura, hablamos de que el pecado, la levadura, ha sido quitada. Y esto ocurre en la sepultura de Jesús. Luego, tenemos la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebraba el primer domingo después de la Pascua. ¿Sí? El primer domingo después de la Pascua. Esto es para nosotros el domingo de resurrección. La primicia. Él es el primero. Él es el primero en resucitar. Él es el primero en mostrar que el plan, el propósito de Dios está cumplido, y Él se vuelve en nuestro hermano mayor, aquel que muestra que la promesa no solamente son palabras, sino que es una realidad cumplida y se cumple en Él. Él resucita, Él es el primero, Él es la primicia. Y después de esto, para cerrar las fiestas de primavera, está la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Pentecostés quiere decir 50. Eso quiere decir. Si tú esperabas algo mucho más espiritual, no. Pentecostés quiere decir 50. 50 días después de la Pascua. ¿Sí? O sea, 7 semanas más un día. ¿Sí? 7 semanas son 49 días más un día 50. Entonces, penta, que quiere decir 5, pentateuco, que quiere decir 50. ¿Sí? Pentecostés, que quiere decir 50. Y es ahí donde justamente ocurre lo que hemos acabado de leer. Dice que en el día de Pentecostés, no fue algo que simplemente coincidió. No. En Pentecostés es justamente cuando ya se presenta, ya no la primicia. La primicia era lo que se sacaba con los primeros brotes del trigo, cuando esa primera semilla todavía está media verdosa. Eso es la primicia. Y eso es lo que recogía el pueblo de Israel y llevaba a los sacerdotes. En Pentecostés ya es la presentación de la cosecha en sí. Y eso es lo que pasa en este Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo, tenemos la primera gran cosecha. Esa la profundizaremos la siguiente semana cuando veamos el primer discurso de Pedro. Pero es así como empieza. Y es en Pentecostés cuando empieza la era de la iglesia. La era de la iglesia es la transición entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera están cumplidas históricamente en la primera venida de Cristo, y las segundas, la de las trompetas, la del día de expiación y la de los tabernáculos, las tendremos en la segunda venida de Cristo. Y podemos creer con toda fidelidad y confianza de que estas fiestas se celebrarán, de que nuestro Salvador volverá, porque esa es la promesa que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Entonces sabemos que esas fiestas
vendrán. Estamos en la época de transición, que es la época de la iglesia, que nace justamente con la primera cosecha. Si tú te das cuenta, hasta ahí había gente que ya había creído, claro, hay 120 que ya han creído. Pero todos han creído, ¿por qué? Por la predicación de Jesús. Caminaron con Jesús, estaban con Jesús, 3 años estuvieron con Jesús. Algunos de ellos fueron testigos de todo lo que ocurrió, desde el bautismo hasta que fue llevado al cielo. Casos como lo de los 11 o ya los 12 con Matías. Y otros habían estado en distintas circunstancias, pero finalmente dice que era un número aproximado de 120 personas. ¿Cuál es la diferencia en la predicación? Que esta vez ya no va a predicar Jesús por él mismo, sino lo va a hacer a través de hombres comunes, como Pedro, que se levanta, y es absurdo pensar que Pedro se levanta y tiene tal voz que le escuchan toda la población. Eso no ocurrió. Claro que hay un discurso y es lo que se plasma, pero esos 120, según lo que nos narra la palabra, estaban hablando ¿de qué? De las maravillas. Son 120 que están predicando y el resultado son 3,000. Esa es la primera gran cosecha. Ya no vemos la semilla verdosa, ya no vemos la primicia, sino que ya vemos los primeros frutos, Pentecostés. Y dice, versículo 1 y 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto no es menor. Tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra nos está diciendo. Primero, ya entendemos lo que es Pentecostés. Entonces, este Pentecostés, claro, hay iglesias que tienen esta denominación, Pentecostés, porque hacen de este momento un momento especial, que sin duda lo es, pero un evento que se repite vez tras vez. ¿Sí? Que en la iglesia tiene que venir el Espíritu Santo y tenemos canciones como Ven, ven Espíritu Santo. ¿Qué acaso no escucharon bien la promesa? Con ustedes, para siempre. No es que me voy. Eso de venir y cantar una canción de Ven Espíritu Santo y lléname, es lo mismo que despreciar lo que ya pasó en Pentecostés. Porque ella vino. Ella está entre nosotros, Él está. Primero, la promesa fue que Él estaría con nosotros. Jesús estuvo con nosotros. El Señor, desde el comienzo, Dios estuvo caminando con su pueblo. En la temporada de transición, Jesús estuvo con nosotros, 3 años caminando entre nosotros. Luego dice que estará en nosotros, y eso lo vemos al final de Juan, cuando el Señor dice, reciban el Espíritu Santo y sopló, dice. Y eso quiero que lo vean como algo importante, porque ya voy a explicar lo que quiere decir esto de viento, de soplido, ¿sí? Pero el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Pero recuerdas que hay un tercer momento en el que dice que vendrá el Espíritu Santo y estará sobre ellos. Y eso es llenura. Estar sobre. Lo voy a explicar. Una cosa es caminar al lado. Tengo las limitaciones de caminar al lado con una persona. No puede estar en mí. Está caminando al lado. Y eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Venía el Espíritu de Dios al templo y se posaba en el templo, hablaba con su elegido y luego se retiraba. Pero estaba con el pueblo lo podía ver, en una columna de fuego lo podía ver, o sea, guiando al pueblo. Luego vemos que el Espíritu es impartido por el Señor Jesús. Sí, reciban el Espíritu Santo y sopló al final de Juan. Y eso no es algo menor, no es algo que, ahí no vino el Espíritu Santo porque luego vino en Hebreos y hay una confusión. No, hermanos, vino y está en. Eso es lo que pasa cuando tú y yo hemos creído. El Espíritu Santo está en nosotros. No es que viene y se va. No es que viene y si yo hago algo mal, se va. No, eso es Antiguo Testamento. Su promesa es, yo moraré en ustedes y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces, Él viene y mora en nosotros. Lo que nosotros hacemos es contristar el Espíritu. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no actuamos conforme a la voluntad de Dios, contristamos el Espíritu. Pero el Espíritu no se va, porque Él es el arra. Él es la promesa de la confirmación de que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Si ya hemos sido comprados a precio de sangre, el Espíritu Santo no es que viene y va. El Espíritu Santo está en nosotros porque es un sello de garantía. Tú me perteneces. Pero hay este tercer punto en el que se posa sobre. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir autoridad. Quiere decir que Él está sobre nosotros y nosotros nos sujetamos a Él. No quiere decir que viene y entonces nosotros podemos hacer cosas maravillosas. Te sacas el saco, mueves así y todo se cae. No, eso es un show, eso es un espectáculo, ¿sí? Para eso no necesitas el Espíritu Santo, para eso necesitas ser un codicioso. Necesitas el Espíritu Santo para llevar la verdad del Evangelio, tal como lo hizo Pedro, y ya lo dije, lo vamos a ver la próxima semana. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir conforme nosotros no podemos. Esa llenura en el cual Él está sobre nosotros no es solamente nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y entonces nosotros nos sujetamos a Él aun cuando nosotros no queremos hacerlo. Ay, es que yo no quiero leer la Biblia. Bueno, no quieres, pero debes, porque es bueno para ti. Ay, es que yo no quiero ofrendar, si no tengo ni siquiera para mí. Ok, que no quieras es tu problema, pero debes hacerlo porque eso es una muestra de que el Espíritu se está moviendo en ti, haciendo algo que definitivamente a todos nos cuesta, porque a todos nos cuesta ser generoso. Y así lo podría nombrar con cada una de las cosas en las que necesitamos el Espíritu Santo para hacerlo. Para dar 10 centavos que metes la mano en el bolsillo, no necesitas el Espíritu Santo. Pero para sacar algo que te va a costar un poco, necesitas el Espíritu Santo, porque no lo vas a hacer de tu propia generosidad. Así como no lees de tu propia generosidad, así como no oras de tu propia generosidad, así como no visitas a tus hermanos de tu propia generosidad, así mismo funciona con esto. Solamente estoy dando un ejemplo, pero creo que se entiende claramente. Entonces, aquí está ocurriendo algo que es: y recibiréis poder para hacer todo lo que no puedes hacer por ti mismo. ¿Te das cuenta que la palabra tiene sentido? ¿Y qué dice? Y dice, y de repente. Fue ese cisne negro. Nadie lo esperaba, pero ocurre. Fue ese de repente de Dios que para toda la humanidad es de repente. No sé qué pasó. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero en el plan de Dios nosotros lo vemos totalmente estructurado. Desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía un plan y lo plasmó en su pueblo para que todos lo vieran, y muchos hasta ahora no lo entienden, pero nosotros ya hemos tenido nuestra Pascua, nuestros panes sin levadura, nuestra primicia, hemos tenido nuestro Pentecostés. Es el cumplimiento de un plan. Y dice que vino un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Quiero que tengan en cuenta esto, porque lo que Lucas está haciendo es tratar de explicar algo con las limitaciones que él tiene en su tiempo. ¿Sí? No es que él está diciendo tal y como fueron las cosas. Él está diciendo lo que vimos fue algo como un viento, ¿sí? Pero no es que vino un viento. Ah, mira, viene ya un viento, viene, cúbranse. No. El viento se produjo dentro del lugar. ¿Ya? No es que vino de fuera, se produjo en el lugar. Y la palabra viento en el hebreo, tanto como en el griego, quiere decir lo mismo viento y espíritu. En el español no. Viento y espíritu son dos palabras diametralmente diferentes. Pero en el hebreo y en el griego, cuando se habla de viento, también se puede estar refiriendo al espíritu propiamente. Si ustedes miran, cuando el profeta habla a los huesos secos, ¿sí? Vino sobre ellos, ¿sí? Espíritu, un viento a los huesos, y los huesos comenzaron a tomar vida.
¿Ya? Entonces, cuando en Juan vemos que sopló, no es que estaba soplando como sopla el pastor con su aliento y te quiere tumbar, tal vez por el aliento, ¿sí? No se refiere a eso, se refiere a, estoy compartiendo mi espíritu. El que está soplando es el que es el espíritu, no el que tiene el espíritu. Él mismo es el espíritu, él mismo es Dios y está soplando, así como en Génesis, el Padre sopló vida y el barro se convirtió en un hombre. ¿Sí te das cuenta? Entonces tiene sentido. Entonces cuando viene este viento, que no es un viento que sopla desde fuera, Lucas lo está representando de esa manera porque es como lo entiende y como trata de explicarlo en palabras, pero es un evento cisne negro, inexplicable, ¿sí? Y dice, un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Continúa. Hay dos clases de señales. La una es algo que yo escucho, este viento, pero también es algo que yo veo. Y nuevamente Lucas está tratando de explicarlo a su manera. Él no había visto jamás un foco, no había visto tal vez una luz, no sé, de neón, no había electricidad. Entonces lo que él dice es como lenguas de fuego, no dice que fueron lenguas de fuego. A él le pareció porque eso es lo que más él podía entender. Tal vez si hubiera ocurrido en nuestro tiempo hubiéramos dicho así como una luz de neón. No sé, digo. ¿Ya? Es algo inexplicable. No quiere decir que así pasó. Nosotros podemos relatarlo de esa manera. Inclusive en la invitación que se hacía para el día de hoy, ¿sí? Hay la imagen de un hombre con un fueguito acá arriba. Porque es también como nosotros lo entendemos. Pero no quiere decir que literalmente así fue como pasó. Lo que sí pasó es que fue un evento maravilloso. Y dice que cada una de estas lenguas de fuego se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Si tú miras en el Antiguo Testamento, esto es lo que pasaba justamente en el templo. ¿Sí? Veías cómo descendía la presencia de Dios sobre el templo. Pero claro, era un edificio donde moraba Dios y estaba un momento y luego se iba. Pero en esta ocasión ocurre lo que ya se había prometido, y estará con ustedes. Y entonces viene nuevamente algo visible, algo que el pueblo de Israel veía cuando estaba en el campamento, en el desierto, veía que la presencia de Dios bajaba. Esto mismo ocurre en el aposento alto y ve la presencia de Dios descendiendo, esta vez no sobre un templo hecho por hombres, sino el templo levantado por Dios mismo. ¿O acaso no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Desciende sobre un templo del cual no se vuelve a ir jamás. Pentecostés no es un evento que se repite cada domingo o cada reunión que un desubicado quiere tener una reunión para impactar a la gente y mostrar algo maravilloso. No, eso no pasa. Pasó una vez. Una vez. De ahí pasa esto otras veces, sí, pero no en esa manera, no en esa forma. Ya pasó, ya fue audible, ya fue visible, basta. Después de eso, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es cada uno lo ve y lo siente. Es algo que se verá después en el actuar de la persona, porque por los frutos los conoceréis. Ya no es algo visible, no es algo que, a ver, ¿quién está aquí por primera vez? ¿Quieres rendirle tu vida al Señor? A ver, ponte de pie y haz esta oración conmigo. Y luego, ¡pah!, viene una lengua de fuego y se posa sobre él. Eso no pasa. ¿Alguien ha visto? Entonces, ¿por qué creemos ignorancias? Porque estamos ignorando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra de que este fue un acontecimiento único y especial para mostrar que esto ya ocurrió y sigue ocurriendo a diario cuando alguien mira al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, viene
el Espíritu a cada uno. Pero que el Espíritu esté en nosotros no quiere decir que nosotros estemos sujetos al Espíritu. Una cosa es tener el Espíritu, otra cosa es sujetarte al Espíritu. Y para sujetarte al Espíritu, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Espera que venga el Espíritu. Espera el cumplimiento de la promesa. Pero ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, sí, pero necesitas estar lleno. Necesitas que Él no solamente esté aquí, ay, sí, es que Él está aquí en mi corazoncito y yo lo quiero. No, necesito mostrarte una posición de autoridad, que estoy sobre ti y tú te sujetas a la autoridad de Dios. Ahora, ¿la iglesia está sujeta a la autoridad de Dios? Seamos más individuales. ¿Tú personalmente podrías decir que estás sujeto a la voluntad de Dios? ¿En todo? ¿En el 50%? ¿Qué, 25%? Piensa cuándo fue la última vez que realmente hiciste la voluntad de Dios. Piensa qué hiciste la última vez que discutiste con tu cónyuge. Dijiste, no, Señor, tú estás sobre mí y yo voy a cerrar mi boca, voy a callarme y voy a decirle a mi cónyuge que lo lamento, que lo siento y que sigamos adelante. ¿Pasará eso, pastor? ¿Sí te das cuenta? Eso debería ser muy común en la iglesia, queridos hermanos. Porque es fácil caerte como cucaracha aplastada, temblando. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero comportarse como hijo de Dios, ¿quién? Te levantas, dices, ay, qué experiencia más increíble que he tenido, pero sales y sigues siendo el mismo hijo de Satanás. No nos confundamos. Si nosotros predicamos de esta manera, es porque queremos despertar al pueblo de Dios y sacarlo de la mediocridad en la que está acostumbrado a vivir. ¿Por qué? Porque así me enseñaron, porque así es. Es que yo quiero sentir eso especial en esta iglesia tan apagada. No brincan, no saltan, no se caen, no gritan, no ladran como perros y cosas por el estilo. No lo hacemos, porque eso lo puede hacer cualquier ridículo. Nosotros tratamos de vivir una vida conforme Cristo quiere que vivamos, y eso es muy difícil. Por tanto, yo no tengo tiempo para perder en estupideces. Yo tengo que dedicarme a lo que Dios me ha llamado. Y es a vivir una vida conforme a su voluntad. Si te das cuenta que es difícil, porque solamente pocos dicen amén. No es algo como, ¿cuántos quieren recibir las bendiciones de Dios? ¡Amén! ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿para qué quieres el Espíritu de Dios? ¿Para qué cantas? ¿Para qué oras? ¿Para qué le dices ven y lléname? Si a la final quieres seguir haciendo lo mismo que te da la gana. ¿Para qué quieres? ¿Acaso eso no es despreciar o minimizar a la persona misma de Dios que nos ha sido prometida? Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a ser cristianos nominales? ¿Hasta cuándo vamos a ser los discípulos esperando a que Dios nos llene? Ay, es que yo no salgo, yo voy el domingo a la iglesia, pero el resto que se encarguen los pastores, que se encarguen los líderes. Ellos tienen el llamado. Déjame de leerte otra vez lo que dice. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice Pedro fue lleno del Espíritu Santo, no dice Juan, no dice Santiago, dice todos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de persona. Ahí estaban los 12, pero también estaban como 108 personas más, de las cuales ni siquiera sabemos el nombre. Ni siquiera se cuenta cómo fueron y predicaron. Porque ellos también predicaron. Mientras Pedro estaba ahí hablando su discurso, estos hombres seguían hablando de las maravillas de Dios. Eso no se cuenta. Y no dice, este convirtió a 200. No. ¿Por qué? Porque la cosecha no es de las personas. La cosecha es del Dios que da su espíritu a las personas para que lleven su evangelio. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo con un solo propósito: llevar las buenas nuevas del evangelio. Llevar esta locura a un mundo que necesita locura.
La locura del Evangelio. La locura que tú y yo somos pecadores y el Dios 3 veces santo da su vida por los pecadores. Eso es una locura. Porque lo racional es que el pecador vaya donde le corresponde y punto. Eso es lo racional. Eso es lo lógico. Lo loco está que el santo limpie, sin ninguna razón más que el amor a los pecadores. Eso es locura. Y para hablar locuras, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas tener ese fueguito sobre ti. Que ese fueguito es Dios mismo sobre ti. ¿Quién está sobre ti, queridos hermanos? ¿Quién es tu autoridad última? ¿Tu trabajo? ¿Tus emociones? ¿Tu situación económica? ¿Cómo estás con tu cónyuge? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo me dijo el doctor que estoy? ¿Quién es el que controla tu vida? ¿Quién es el que te dice cómo vivir? ¿De dónde sacas tus normas? ¿De dónde sacas tu moral, tu ética y todo eso? ¿De dónde lo sacas? ¿O eres como el mundo que simplemente va cambiando porque simplemente cambiaste de idea? Antes me parecía totalmente equivocado que un hombre esté con otro hombre. Pero amor es amor, y si se quieren y no le hacen daño a nadie, ¿por qué no estar juntos? ¿Acaso eso también no es amor? Eso es pecado y se llama pecado y se llamará pecado siempre. Fue así desde la creación hasta ahora. Que ahora el mundo lo quiera llamar diferente, no quiere decir que nosotros, el pueblo santo y redimido, tenga que llamarlo diferente. Y eso se aplica a cualquier cosa, queridos hermanos. Por eso la pregunta es muy válida. ¿Quién está sobre tu vida? Y fue dado para todos, no para los pastores, no para ser una clase especial. Los que estuvieron unánimes, los que estuvieron en oración, recibieron el Espíritu Santo porque la gran comisión, vayan y hagan discípulos, está dada para ti y para mí. Pregunto, ¿estás cumpliendo la gran comisión? ¿Estás obrando en la gran comisión? ¿Estás llevando la verdad de Cristo a todo pueblo y nación? Si no es así, estás perdiendo el tiempo. Si no es así, lo único que estás haciendo es calentar un asiento. Es verdad, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir engañándonos? Si algún día despiertas en el infierno, que no se diga, el pastor nunca nos dijo. No, el pastor siempre nos hablaba de todas las bendiciones. Ay, sí, pobrecito, estoy aquí. No, te estoy hablando la verdad. Te estoy diciendo a qué has sido llamado. Hombre y mujer de Dios, no me importa tu edad. ¿A qué has sido llamado? ¿Estás viviendo como deberías vivir? ¿Estás haciendo exactamente lo que deberías hacer? Si no es así, necesitas un Pentecostés en tu vida. Tienes al Espíritu Santo. Has sido sellado con las arras del Espíritu. Tu salvación no está en duda. Lo que está en duda es tu forma de vivir. Lo que está en duda es si Dios en realidad es tu Señor o solamente lo llamas así. Y hay un momento crucial en las Escrituras que dice que en los últimos tiempos se acercarán y le dirán, Señor, pero yo prediqué en tu nombre. Ese parece cristiano. Ese parece cristiano. Hice milagros en tu nombre. Ese sí está echando fuego. Ese debe ser medio apóstol ya. Y el Señor les dirá, alejaos de mí, siervo malo. Siervo sí, malo también. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, no es una predicación, un sermón del pastor Juan Diego porque hoy se levantó de malas. No, para nada. Me levanté con celo de Dios. De qué estamos haciendo, de cómo estamos viviendo, de cómo nuestra boca ensucia el nombre de nuestro Dios, porque decimos, soy cristiano y a la vuelta de la esquina me comporto como cualquier endemoniado.
El nombre tuyo no es el que queda vituperado, es el nombre de Dios. Porque ¿acaso no dices que le perteneces? ¿Acaso no dices que es tu Señor? ¿Acaso no dices que vives para Él? ¿Acaso no dices que Él te ha salvado? ¿Acaso no dices que Él es tu bendición, Él es tu refugio, tu pronto auxilio? ¿No dices todas esas cosas? No se ven reflejadas en tu vida. Por tanto, la misma palabra dice que el nombre de Dios es vituperado, insultado, minimizado. No por los de afuera, porque los de afuera ignoran. Es por los de adentro. Los que creen ser cristianos. Los que se autoengañan a sí mismos. Los que dicen, yo soy cristiano y yo soy mejor que los demás, pero sigo viviendo una vida llena de pecado. Sigo en enemistades, en pleitos, en divorcios. Oye, pero ¿de eso no se supone que nos está sacando Dios? ¿No nos está sacando del mundo? ¿Y seguimos viviendo igual? Y lo digo porque yo también, al igual que ustedes, soy un vil pecador. Por eso debemos reconocer que necesito la llenura del Espíritu Santo en mi vida con pasión. Y eso debería llevarnos ¿a qué? Pídele y Él te dará sin guardarse nada para Él, es lo que dice la Escritura. ¿Cómo estaban estos hombres y mujeres? Unánimes. Fíjate que no dice, estaban ora y ora y ora y dale y ora y ora. No, estaban unánimes. ¿Cuánta unidad hay en la iglesia? Cuando decimos, uy, no, yo con esos hermanos yo no me llevo. Me voy a salir de tal o cual grupo de servicio porque me dijeron tal cosa. Porque hoy, como lo decía la semana pasada, estamos frente a la generación más débil que ha existido en la faz de la tierra. Si ahora a alguien le llamas la atención y le dices cualquier cosa, me voy, ahí no hay amor. Ándate, aquí hay amor, pero del bueno. De lo que te disciplina, del amor que te lleva a mirar a Cristo. Si no ese es el amor que buscas, hermanos, vayan y busquen. Hay iglesias donde de entrada te van abrazando y muchando. Pero eso no quiere decir que seamos cristianos. Eso no quiere decir que seamos cristianos. Es fácil dar un abrazo y un beso a aquel que te cae bien. Comienza a abrazar y a besar a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, con aquellos que no te hablas. Dale la gloria a Dios, no es para ti. Ay, es que a mí me cuesta, sí, te cuesta. Y por eso sabemos que no es tuyo. El hacerlo solamente viene de aquel que te da el poder para hacerlo. ¿Qué tal si comenzamos a glorificarlo más? Porque esto se volvió notorio, dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. El día viernes estaba en el grupo donde Tim es muy bueno para explicar las cosas, hasta en pantalla había puesto en mapa, ¿sí?, de las poblaciones que se nombran aquí, ¿no? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Asia, de Frida, de Panfilina, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Está nombrando a 12 naciones, ¿sí?, que en el mapa se veía todo el mundo conocido. Estaba Europa, estaba Oriente Próximo, estaba parte de África, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el Señor en este derramamiento, que fue audible, algo que la gente veía, la gente se reunió y preguntaba, ¿qué es esto? ¿Y cómo es esto que estos hombres hablan en nuestra lengua? Con eso no voy a debatir mucho acerca de lo que justamente tendencias pentecostales muchas veces dicen que hay que hablar en lenguas angélicas. Alguna vez lo explicamos cuando estábamos viendo la carta a los romanos, a los corintios. Pablo ha hablado sobre eso y hace una exageración. Aunque hablaran lenguas angélicas, no dice que se hable en lenguas angélicas. Está haciendo una exageración, ¿sí? Aunque hablar en lenguas angélicas. Pero está bien, no tienen que creerme a mí.
Simplemente es mi apreciación de acuerdo al conocimiento y a lo que yo puedo sustentar de las Escrituras. Si alguien dice, no, es que hablar en lenguas, está muy bien, hermano. Y si tú lo entiendes y quieres hablar lenguas, habla en lenguas, pero hagámoslo en orden. Dice que lo hagas en tu cuarto con la puerta cerrada. O sea, es algo personal. Pero en la iglesia no hablamos en lenguas, y menos angelicales, porque aquí el único angelito es ese, y te apuesto que no entiende. Entonces, no se refiere a esas lenguas, porque claramente lo que muchos han utilizado para traer esta doctrina falsa a la iglesia, la misma Biblia lo dice, que lo que llamaba la atención es oír hablar a estos vulgares, a esta, la clase más baja que hay. O sea, si tal vez hubiera escuchado a los griegos hablar en otros idiomas, esta es gente estudiada, es gente que se ha preparado. No, esta era gente del vulgo. Estos 120 eran unos wherever, unos cualquiera. Y estos hablaban idiomas que nunca, tal vez muchos ni siquiera habían escuchado, no lo habían estudiado. O sea, aquí está ocurriendo un milagro, porque si yo voy a los Estados Unidos y hablo inglés porque estuve en alguna escuela de idiomas, no hay ningún milagro, solamente estoy mostrando una capacidad que Dios me ha dado. Pero si nunca he estudiado, si nunca he sabido de eso y tengo la facilidad de hablarlo, eso es un milagro. ¿Y cuál es el propósito? Porque un milagro no viene solamente para, uy, qué maravilloso, Pedro ha sabido hacer. No. Viene con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? La iglesia está iniciando. Hay gente que vino justamente a Pentecostés. De todas partes del mundo. Es el mejor momento para darles el evangelio y que lo lleven a todas partes del mundo. Porque 12 o 120 o 1200 no pueden llevarla a todas partes. Pero el Espíritu Santo obrando en esas personas que estuvieron ahí. Porque esa fue la predicación, y la vamos a ver la siguiente semana. La predicación fue el Evangelio. No fue promesas, no fue otras cosas que el Evangelio. Y la promesa más grande, la salvación eterna. La que no puedes comprar ni con todo el oro del mundo. Esa es la promesa que se está cumpliendo. Y ese es el Evangelio. Y eso es llevado a todas partes. ¿Por quiénes? Por toda esta gente. No veamos a Pedro como el wow, sino a Dios moviéndose a través de Pedro y de los 120 y llegando a 3000, que esos 3000 se bautizan. No solamente es cuántos tomaron su decisión por el Señor, amén, ay, qué lindo, vayan a su iglesia el domingo y nos vemos. No. Es, has creído, sí, bautízate. Pero es que todavía no sé mucho, me falta. Es que yo todavía soy medio pecador. Nada que ver, aquí apenas se dice va a haber bautizos, hasta se quieren rebautizar. Hermanos queridos, hemos perdido como iglesia el hecho de asombrarnos por las maravillas de Dios. De esperar poder de lo alto. Hoy por hoy nos sentamos, escucho una prédica, estuvo bonita, me voy y es hasta el próximo domingo. No da vueltas en mi cabeza, no está produciendo un cambio, no está haciendo que mi vida sea transformada, que mi forma de pensar sea transformada. Pero ¿sabes qué? Eso no solamente pasa hoy. Pasó también en aquel tiempo. Porque algunos se fascinaron, todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hoy lo sabemos, que el reino de Dios se ha acercado y está abierto tanto para los judíos como para los griegos, para nosotros. Ya nos dije griegos, ve. Solo para el perfil griego. No, me refiero al resto de la humanidad, el cumplimiento que haré de ti una gran nación que bendecirá a las otras. Ahí está la bendición está alcanzando a los demás. Pero ¿sabes qué? Entre esos
Dice que habían otros que se burlaban y decían, están borrachos. Minimizaban. Era una tontera. Estos de ley se pegaron unos tragos de más. Están queriendo ser muy moralistas. Ay, es que estos cristianos fascinerosos. Sí, también lo hubo en aquel tiempo. Y vieron las señales. Vieron sonido. Escucharon. Escucharon un sonido. No es que venía desde acá y fue hacia allá. No, fue en ese lugar que se produjo ese sonido. Fue increíble. Todo el pueblo vino. O sea, no es que solamente hubo un choque y los mirones de ahí cerca. No. Dice que todo el pueblo vino. Para que 3,000 se conviertan, ¿cuántos debieron haber habido? ¿Qué? ¿10,000? ¿15,000? No lo sé. Pero había gente de todo pueblo y nación. Y vienen, y ven a estos hombres, que es algo milagroso. Hombres del vulgo hablando, y no hablando cualquier cosa, no diciendo hello. No, están hablando las maravillas de Dios. O sea, están predicando. Cualquiera que ha aprendido un idioma te va a decir, yo puedo hablarlo, pero cuando tengo que hablar de mi profesión, necesito más porque necesito especializarme. Aquí les están hablando de las maravillas de Dios y no es a cualquier persona, porque los que vinieron en Pentecostés estaban viniendo porque conocían al Dios del Antiguo Testamento. Y porque conocían al Dios del Antiguo Testamento habían venido a Pentecostés. ¿Para qué? Para presentar su cosecha. 2 panes. Es el símbolo. 2 panes. Un pan representa al pueblo judío y el otro pan representa a nosotros, a los demás. Pero hay una característica, que el pan sí tenía levadura. ¿Por qué? Porque la iglesia aún hoy tiene levadura. ¿Qué era la levadura? Te das cuenta, como la iglesia no es perfecta. La iglesia no es un lugar donde todo va bien. La iglesia es un laboratorio donde cada uno de nosotros está siendo transformado hasta el día en que seremos perfeccionados. Pero ¿te has puesto a pensar qué tanto resistes el proceso de transformación? ¿O de cuántas iglesias ya te has ido porque no soportas el proceso de transformación? ¿O porque estás pensando en irte de esta porque no soportas la palabra verdadera de la Escritura que te llama a un arrepentimiento genuino y a vivir como Dios nos ha llamado a vivir? Pongámonos de pie, por favor. Queridos hermanos, no son palabras duras, son palabras llenas de amor. Porque el que ama corrige. El que ama corrige. La función de los pastores es corregir a la iglesia, no por su propia voluntad, sino usando la palabra de Dios. Si eso es lo que estás escuchando, entonces, ¿no sería bueno que volvamos nuestra mirada a Dios con humildad, con arrepentimiento? Mirando de que definitivamente somos deficientes y que necesitamos un Salvador, pero también un Señor. Necesito que Él esté sobre mí, infundiendo su poder, porque es su poder el que le da sentido a las palabras que podemos escuchar, que podemos aprender. La palabra por sí sola está muerta, pero la palabra con el Espíritu es vivificada para transformar los corazones más duros en un corazón de carne, para perdonar al más grande de los pecadores y convertirlo en un redimido, porque aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, ¿qué dice el Señor? Yo los cambiaré y serán blancos como la blanca lana. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Si no hay nada imposible para Dios, ¿no sería lo más lógico que busquemos a Dios para nuestra salvación y redención?